Gloria al Señor. Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y le doy gracias al Señor, a nuestro Dios, por la oportunidad que me regala nuevamente de compartir con ustedes, mis hermanos, la palabra del Señor en este culto de jóvenes, ya casi para mitad de junio. Y bueno, contamos con la bendición de Dios que este trimestre ha sido un poquito complicado, pero el pan de vida no nos ha faltado. Dios nos ha alimentado con su palabra y lo seguirá haciendo hasta el momento de su venida. Y es una bendición. Entonces, hoy en este culto de jóvenes, para mí es motivo de alegría compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Saludo a toda la juventud de Santa Fe de Antioquia que me escuchan. Les animo en el nombre del Señor Jesucristo a seguir adelante buscando la presencia de Dios, que la venida de nuestro Señor está a las puertas y debemos estar más convencidos de eso que nunca. Saludo también a todos mis hermanos que nos escuchan y a cualquier simpatizante que escuche este mensaje. Entonces es una bendición contar con la palabra de Dios nuevamente. Vamos a tomar lectura. San Juan capítulo 4, versículo 23. San Juan capítulo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vamos a orar. Digámosle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor Jesucristo, delante de ti estoy en esta tarde presentando, Señor, este mensaje que tú me permites nuevamente predicar y exponer a todos mis hermanos. Te ruego, Señor, que tú me dirijas, que me uses en esta hora, que la palabra que he de exponer, Señor, sea de bendición para todo el que la oye, y que tú nos bendigas a través de ella. Señor Jesucristo, háblanos al corazón, porque necesitamos que seas tú el que nos hables y nos instruyas siempre. En su nombre, Rey eterno, aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema amor verdadero hacia Dios. El proceso de entender el Evangelio. ¿Por qué le puse también ese subtema? El proceso de entender el Evangelio. Porque para yo amar a Dios, verdaderamente tengo que entender qué es el Evangelio y por qué estoy caminando acá. Resulta que para muchos el Evangelio puede ser una especie de religión, porque incluso hay hermanos en la iglesia y hay jóvenes en la iglesia que viven el Evangelio como si fuera una religión, en la que tenemos que cumplir ciertas normas y ciertas características rituales para tener una vida religiosa. Pero cuando yo vivo de esa manera no he entendido lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es un regalo de Dios, un regalo del cielo para la iglesia, para todo el mundo, para el que lo entienda, para el que lo acepta, para el que lo recibe, en el que lo principal es la salvación de nuestras almas, en el que lo principal es el hecho de que nosotros nos santifiquemos y vivamos una vida que agrada a Dios para conducirnos hacia la vida eterna. Entonces podemos decir que el Evangelio es un proyecto celestial, no terrenal. Es un proyecto que se ejecuta en la tierra, que Dios ejecuta con los hombres, pero que su propósito es eterno, es celeste, es del cielo. Pero resulta que encontramos en la palabra del Señor que durante el proceso que Dios ha tenido con el hombre, que inició incluso con el pueblo de Israel, nosotros hemos tenido una tendencia a creer que lo que viene de Dios son dádivas terrenales, que lo que viene de Dios es esperanza en esta tierra, que lo que viene de Dios son bendiciones que abundan en la tierra. Y así como dije ahorita, hay gente que vive el Evangelio creyendo que tenemos que seguir una serie de ritos,
para agradar a Dios. Y resulta que a Dios no lo agradamos con rituales, porque el pueblo de Israel en algún momento creyó que era así. Creyó que haciendo lo que le habían enseñado en sus rituales para agradar a Dios estaba bien, y encontramos que llegó un momento en el que Dios se hastió de lo que el pueblo hacía, porque el pueblo ofrecía sacrificios, mataba animales, hacía holocaustos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y vivían una vida ritualista en la que venían y hacían sus actos religiosos, pero su corazón estaba apartado de Dios. Entonces, esto no es nuevo. Dios ha hecho diferentes, digamos así, experimentos con el pueblo suyo. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto y los lleva por el desierto, Él les dio cosas materiales que las necesitaban en su momento, pero se las dio en abundancia. Y encontramos en Éxodo 16, cuando empieza a descender del cielo el maná, que era un pan que Dios enviaba del cielo. Dios pudiera haber hecho muchas cosas distintas, pero quiso alimentar al pueblo por sus propias manos. Y encontramos que en Éxodo 17, cuando tuvieron sed, también les envió agua en abundancia de una roca. Pero estas cosas no bastaban para que el pueblo de Israel se enamorara de Dios. Porque mire que estos acontecimientos son en Éxodo 16 y 17, y por ahí en Éxodo entre el 19 al 20, Éxodo 19, encontramos que el pueblo de Israel se apartó de Dios. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley, el pueblo se descarriaba de la presencia de Dios. ¿Y Dios qué había hecho? No hacía nada, que los estaba alimentando con el maná, y que no fue una vez, lo hizo todos los días. Y que les había dado agua y que los seguía sustentando y que les había mostrado su poder. Porque resulta que cuando nosotros no entendemos el propósito eterno de Dios en la vida de nosotros y pretendemos que la bendición de Dios es lo que tenemos aquí, lo físico, lo que perece, lo que se acaba, nuestro corazón va a estar extendiente y pendiente a esas cosas. Pero en realidad el sentimiento de que nosotros tenemos que vivir una vida agradable para Dios, porque el propósito es eterno, cuando estamos pendientes de lo que Dios me va a dar físicamente aquí, ese propósito se pierde. Hermano, y eso lo hemos visto en la vida cristiana. Yo gracias a Dios, le doy gracias a Dios por las oportunidades. Crecí en una familia pastoral y he tenido la oportunidad de apreciar diferentes tipos de oveja en el tiempo de trabajo de mi papá. Y recuerdo en alguna ocasión unos hermanitos que no volvieron a la iglesia porque no les daban mercado, y eso sucedió por allá cuando mi papá estaba empezando. Y trataban mal incluso a mi papá porque no les daba lo que querían. Y eso no significa sino que la gente buscaba era lo físico, lo material. Con el pueblo de Israel Dios hizo eso en varias ocasiones. Les dio lo que necesitaban o lo que pedían. En Números 11 encontramos que Dios hizo que sobre el pueblo de Israel descendiera una multitud de codornices para que comieran carne. Pero eso fue no porque lo necesitaran, sino porque el pueblo tenía un capricho. Y Dios es tan bueno que les cumplió hasta ese capricho. Pero eso no bastó para que el pueblo le fuera fiel a Dios, porque aun cuando Dios los alimentaba con cosas que ellos pedían, el pueblo seguía murmurando contra Moisés y contra Dios y se apartaba de Dios. Y eso queda demostrado en la palabra del Señor, que es que el hombre cuando sigue a Dios por lo terrenal, no tiene en su corazón lo espiritual. Y cuando nosotros en el corazón no tenemos lo importante que es lo espiritual, el deseo de llegar al reino de los cielos, no importa qué tanto me dé Dios aquí, en cualquier momento, cuando lo de aquí me falte, me voy a olvidar de Dios. Por eso el tema es
el amor verdadero hacia Dios. Porque es que nosotros podemos tener amores fingidos. Y a eso me refiero cuando encontramos cristianos que expresan, yo amo a Dios. Pero ese amor hacia Dios no es un amor verdadero. Porque el amor hacia Dios que siente es solamente el deseo de venir a un culto. Y ahora que no pueden venir al culto, entonces ¿qué pasa con esos hermanos? Queda el interrogante. Pero cuando yo amo a Dios, no porque lo digo, no porque voy al culto, no porque me hace falta ser miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino porque soy un hombre que se comprometió con Dios, que creyó en Dios, que sigue a Dios y que quiere llegar al reino de los cielos, entonces el propósito mío va más allá de todas esas cosas. Y lo que pretendo yo es llegar al reino de los cielos. Y si no tengo cosas materiales, sigo esperando en Dios porque eso no me importa. Eso se va a acabar, eso se va a terminar, eso se queda aquí. Saben, nosotros a veces nos preocupamos demasiado por lo que nos vamos a comer. Y resulta que lo que nos comemos hoy, mañana ya no está porque eso cumple su ciclo y murió. Pero cuando nosotros nos preocupamos por alimentar el alma, por tener una relación viva con Dios, una buena relación con Dios, entonces pasan situaciones como las que estamos viviendo, en las que el pastor no me busca, en las que el pastor no sabe yo qué tengo ni qué me hace falta, porque puede pasar eso. Hay hermanos que dicen, no, es que yo no voy a seguir en la iglesia, porque es que el pastor en estos 3 meses que llevo en cuarentena no me ha llamado. Y es que el pastor, ¿qué? Eso no importa. Porque si usted realmente creyó en Dios, a usted no le interesa que su pastor lo llame, a usted no le interesa que alguien le regale un mercado, a usted no le interesan las cosas de aquí, a usted le interesa su vida eterna. Y si usted siente que le falta de Dios, entonces usted se levanta en la madrugada, se postra en la presencia de Dios y busca la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es que cuando yo entiendo el Evangelio, es que me enamoro de Dios. Por eso, hablando del amor verdadero hacia Dios, es obligatorio hablar del proceso de entender el Evangelio. El Evangelio no es algo diferente aquí, no es algo nuevo aquí en la tierra, no, es algo que el Señor nos dio en el reino de los cielos. ¿Qué era el mensaje que empezó a predicar el Señor Jesucristo cuando inició su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros a veces pasamos por la Biblia, pasamos por todos estos escritos y parece que fueran una frase más, pero hay que entender el significado de las cosas. Si el Señor nos dice el reino de los cielos es lo que se ha acercado, ¿cómo pretendo yo que en el Evangelio a mí Dios esté detrás de mí dándome arroz, pan, panela, chocolate, carne, quesito, huevos y como la pobre viejecita? Que Dios entonces tiene que estar dándonos lo que a nosotros nos haga falta aquí. Hermanos, hay algo que hay que entender, que nosotros para el Señor somos su especial tesoro. Y que la palabra del Señor dice, no os preocupéis por lo que tenéis, por lo que vas a comer o por lo que se tengan que poner, que vuestro Padre Celestial, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero todas esas cosas se cumplen cuando nosotros amamos a Dios. En San Juan capítulo 6 encontramos al Señor Jesucristo que empezó a predicar sus parábolas y su mensaje y la gente se empezó a motivar hasta que llegó a haber un número inmenso, dice que más de 5,000, y en medio de ese gran número de gente que escuchaba la palabra, se hacía tarde. Y los apóstoles les dicen al Señor, Señor, ¿usted por qué no los manda para la casa? Esa gente ya deben de tener hambre. Y el Señor se da la tarea más bien de alimentarlos. Y lo hizo. Sabemos la parábola de los 5 panes y los 2 peces, que Dios alimentó a más de 5,000 personas con esto. Y a todos les dio comida. Pero ¿saben qué pasó? Lo que muchas veces pasa con la gente. Ese día terminó el Señor el mensaje y despachó a los apóstoles para que cruzaran el mar.
y él se fue despuesito. Y al otro día, cuando se amanece, la gente viene a buscar al maestro. Y como no lo encontraron, cogieron todas las barcazas que habían a la orilla y vamos a perseguirlo. Y se fueron mar adentro hasta que cruzaron al otro lado, hasta Capernaum. Y cuando el Señor Jesucristo los ve, que eso me llama la atención, en San Juan 6:26, el Señor Jesucristo ve que llega esa gente y mire lo que les contesta. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor Jesucristo conocía el corazón de ellos. Y mire lo que pasó, que como Dios les dio comida y los alimentó hasta que ellos se saciaron, ya venían a perseguir a Jesús, no porque Él les hablaba del reino de los cielos, no porque Él sanaba enfermos y libertaba a gente endemoniada y todas estas cosas, sino porque dijeron, no, aquí nos conseguimos el desayuno, el almuerzo y la comida, no hay no perseguirlo. Vámonos que se fue de aquí, hay que ir a perseguirlo para que nos dé comida. Y allá le llegaron. Y el Señor Jesucristo de una vez los frenó y les dijo, yo ya sé cuál es la intención de ustedes. Ustedes no vienen a escuchar mi palabra, sino que me están persiguiendo porque yo les di comida. Y entonces les dicen el 27, ¿saben qué? Mejor no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire lo que pasaba con esa gente ya en tiempos de Jesús, que como Dios les dio comida, apenas les dio hambre, volvieron a perseguirlo. Y eso a veces es lo que muchos de nosotros pretendemos, que Dios se convierta en aquella fuente de necesidades físicas para mi vida, y Dios está pendiente de nosotros. Esa es una realidad, hermanos, que yo no la discuto, porque llevo más de 3 meses en este proceso en el que nos ha metido la situación y el Señor no me ha faltado con nada. Pero eso no significa que en algún momento no me vaya a faltar, porque a veces Dios, viendo esa supuesta fidelidad de los hombres, a veces nos mete en pruebas. Es que este está muy fiel, pero es que yo no le he faltado con nada. Vamos a ver si de pronto lo pongo a aguantar un poquito, a ver qué hace. Y muchos, bajo esta situación, se han apartado de Dios. Nosotros muchas veces hemos puesto en consideración a Job. Job era un hombre que seguía a Dios por fe, y de pronto no tenía las promesas que nosotros hoy tenemos, porque es que nosotros tenemos mejores promesas. Las promesas de nosotros son en el reino de los cielos, y el Señor a nosotros nos dio esas promesas, y Job no las tenía en su momento, pero aún así le era fiel a Dios. Y sabemos que Dios le quitó todo, el diablo, porque Dios permitió, se quedó sin nada. Y cuando ya no tenía nada y tenía una sarna que lo estaba comiendo, le dice a su esposa, qué desdicha de hombre, ¿usted por qué mejor no maldice a ese Dios que usted tiene y se muere de una vez para que descanse? Y él le respondió, como a una mujer cualquiera has hablado. Pues si seguía a Dios en la riqueza, ¿por qué no lo voy a seguir en la escasez? Jehová dio y Jehová quitó, y sea su nombre bendito. Entonces, hermanos, eso nos habla de la postura de un hombre que ama a Dios. Eso es lo que Dios hoy está buscando de nosotros, que nosotros entendamos que las promesas de nosotros no son físicas, y este mensaje nos lo pone Dios ahora para que lo escuchemos, porque puede pasar que la situación cambie de forma, pero se nos siga complicando y embolatando de pronto hasta los granitos de arroz. Y que Dios a usted le dé la oportunidad de pasar por un momento en el que Él diga, voy a ver de verdad si este sí es verdad que me ama. Y usted, viendo que ya no tiene 3 granos de arroz, entonces dice, no, yo no voy a caminar más en ese evangelio, qué ruina.
Hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que es el Evangelio y entendemos que es un proceso en el que Dios quiere que el hombre llegue al reino de los cielos y tenemos una aspiración así como nos enseñaba Pablo, en que nosotros ya no somos de aquí, sino que somos del reino de los cielos. Sabemos que esas cosas de aquí se acaban. Y por eso es que el apóstol Pablo enseñaba diciendo: ¿quién me separará del amor de Dios? Ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, ni peligro, ni espada, nada, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero para usted llegar a esa postura, tiene que entender que es que el Evangelio es un proyecto celestial, que las cosas que usted recibe aquí, bueno, muy bueno, gracias a Dios que las recibimos, pero en el momento que no las recibamos, eso no es que Dios se haya apartado de nosotros, es que nosotros, si estamos preparados para el reino de los cielos, tenemos que mantener nuestra mirada en Jesucristo el Señor, y cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor Jesucristo, las cosas de aquí nos afligen. Eso es verdad. Yo no voy a decir que un cristiano con hambre va a estar muy feliz. Obvio que va a pasar por tristeza, pero si es un cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo, que sabe realmente para dónde va, dobla sus rodillas y espera en Dios, y Dios en su momento lo saca de la situación. Pero el cristiano que viene aquí a la iglesia porque aprendió esos rituales, como lo hizo el pueblo de Israel en su momento, cuando le llegue el problema y la dificultad, se va a apartar de Dios. ¿No ve que es que lo que le preocupaba era lo que Dios le iba a dar? Y se convierte a veces el cristiano como esa gente que buscaba a Dios por la comida que les iba a dar. Y cuando ya no les quiso dar más comida, ¿sabe qué pasó con esa gente que perseguían a Jesús? Que Él los encargó y les dijo: ustedes me persiguen no por la vida eterna, sino por el pan que les di, porque llenaron su barriga. Esa gente se apartaron, se fueron, no siguieron escuchando, no siguieron caminando en pos de Jesús por la palabra, porque Él no les volvió a dar más comida. Él dijo: a mí no me van a coger ustedes de tetero. Si me van a seguir es para que escuchen mi palabra, no porque yo les esté dando comida. Y saben que en el versículo 67 de San Juan 6 encontramos a ese mismo Jesús, que los mismos discípulos le dijeron: Señor, dura es esta palabra, ese mensaje que usted nos habla es complicado, es difícil. Y dice que muchos de sus discípulos no volvieron a andar más en pos de Jesús. Y en el versículo 67 encontramos al Señor, bravo ya, hablando con los 12, y les dice: ¿acaso queréis iros vosotros también? O en otras palabras, ¿ustedes creen que es que me hacen mucha falta? Si quiere, vayan ustedes también. Y ahí es donde Pedro le contesta: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, cuando uno refiere a esas palabras, Pedro no se estaba refiriendo a lo físico. Él estaba hablando: Señor, es que ¿para dónde nos vamos a ir? Si en toda parte vamos a encontrar cosas de aquí, y lo de aquí se acaba, pero lo que usted da es eterno. ¿Dónde más voy a encontrar yo? Le dice Pedro, algo tan eterno como lo que usted me ofrece. En ninguna parte lo voy a encontrar. Y eso es lo que va llegando al corazón de ese cristiano que va entendiendo que la salvación y que el amor hacia Dios, que es verdadero, viene de entender qué es la salvación. Es que la salvación no fue que Dios nos sacó del mundo para armar un corral aparte aquí en la tierra, no. Esa es la salvación que creen otros grupos. Pero nosotros que entendimos el Evangelio, sabemos que es el reino de los cielos que se acercó a nosotros. Hombres que no teniendo ninguna oportunidad, el Señor Jesucristo nos regaló esta oportunidad gloriosa de llegar al reino de los cielos. No de un mercado, es de llegar al reino de los cielos. Y cuando yo sé que voy para el reino de los cielos, yo vivo agradecido con el Señor Jesucristo. No
no por la comida que me da, sino porque me ofreció la salvación, porque en la cruz del Calvario pagó por mi vida, pagó por todas mis culpas, y hoy yo tengo una vida tranquila en la presencia del Señor, con un propósito eterno que es el reino de los cielos. Eso es cuando yo entiendo el evangelio. La juventud muchas veces le pasa esto, que no entiende el evangelio. Creen que el evangelio fue un grupo en el que los metió su papá y su mamá. Algunos que han crecido en hogares cristianos y les parece que ser cristianos es estar en el culto, que ser cristianos es escuchar música cristiana por YouTube, y hasta ahí llega su propósito. Y creen que con esto basta. Y por eso es que tantas veces encontramos jovencitos que no tienen fuerza para resistir al diablo. Porque nos parece que el evangelio es una tendencia en la que solamente somos distintos, somos un poquito diferentes. Y a veces cuestionamos el actuar de la iglesia porque pensamos que esto de estar en el evangelio es una religión, es una secta que se llama Iglesia Pentecostal. Y empezamos a creer, ¿por qué no hacemos esto si los demás lo hacen? Joven, nosotros no hacemos esto o aquello porque los demás lo hagan, sino porque el que entendió el evangelio le interesa agradar a Dios y tiene una vida con un propósito eterno que es el reino de los cielos, y lo que nos preocupa a nosotros es agradar al Señor. Y hay jóvenes que creemos que el Señor, nuestro Dios, está para cumplir caprichos de nosotros. Y algunos se arrodilla a orar y le dice al Señor: Señor, regáleme una esposa o regáleme un esposo. Y cuando no llega en el momento que yo lo quiero, entonces voy y lo busco en el mundo. Porque es que el Señor no me está dando lo que yo necesito. Joven, sáquese esa idea de la cabeza. Dios no está aquí para cumplir sus deseos y sus caprichos. No es que usted se para delante de la presencia de Dios y le va a pedir casi que en tono de orden: Señor, deme tal cosa, y que el Señor está dispuesto para cumplir lo que usted pida. Nosotros le pedimos al Señor, pero Él sabe de qué tenemos necesidad. No es que yo le voy a decir al Señor: Señor, regáleme la hermana Ruperta, que yo estoy muy enamorado de ella y ella está muy bonita, y el Señor me va a regalar esa porque yo le pedí esa. No, el Señor no cumple caprichos de nosotros. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, y si nosotros le somos fieles, porque es que esa es la otra. No somos fieles a Dios y pretendemos que Dios sea fiel en todo momento con nosotros. Dios lo que es muy bueno con nosotros. Porque muchas veces llevamos una vida desordenada delante de la presencia del Señor, en la que lo importante es lo que aparento y no lo que vivo. En lo que lo importante es lo que muestro y no lo que tengo en el corazón. Y resulta que es lo que yo vivo, lo que tengo en el corazón, lo que le importa al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Jehová pesa los corazones. Él sí sabe lo que hay en su alma. Él sabe si usted es cristiano o si no lo es. Pero nosotros a veces queremos vivir de apariencias y que Dios cumpla todos nuestros caprichos. Pero resulta que así no es. Nosotros tenemos que entender el evangelio. Porque si no lo entendemos, no vamos a ser capaces de llegar al reino del cielo. Si nosotros no entendemos lo que es el evangelio, no nos vamos a enamorar verdaderamente de Dios. Porque déjeme decirte, hermanito, que nosotros podemos decir todas las veces que queramos: yo amo mucho al Señor, pero si esas palabras no vienen del alma, no vienen del corazón, ¿qué importa cuántas veces se lo diga? Al Señor eso no le importa, no le interesa. A Él le interesa ver una iglesia que realmente lo busca y lo ama con el corazón. Y por eso es que encontramos al Señor Jesucristo en ese pasaje que leímos al principio.
La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, cuando los verdaderos que hemos entendido el evangelio, cuando sabemos que en nuestro corazón, ¿por qué es que estamos aquí? ¿Para dónde vamos? A esos es los que el Señor quiere tener en su pueblo. Que usted que no ha entendido bien de qué se trata esto y que le preocupa más su papita, su comida, que la vida eterna. A nosotros nos llama el Señor a través de este mensaje, es que al Señor no le interesa engordar pollos para un corral, no, Él le interesa es que nuestro corazón se prepare para el reino de los cielos, que tengamos una vida preparada para el momento de su venida, que nosotros hayamos entendido la obra de Él en la cruz del Calvario. Es que eso es lo más importante que el Señor ha hecho con nosotros. Yo antes digo, Dios es muy alcahuete, demasiado de bueno. Yo no le encuentro tacha por ningún lado, porque hasta hoy he visto la misericordia de Dios, de cómo Él, siendo Dios, se hizo hombre, se entregó en la cruz del Calvario, sufrió lo peor que pudiera sufrir por nosotros, para ofrecernos la salvación. Ya con eso hizo, yo digo, todo. Pero aún así Él es tan bueno, Él es tan misericordioso, que hizo esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando se refirió a yo estoy con ustedes todos los días, cumple lo que estamos viviendo en este momento. Que pase la situación que pase a su pueblo, a aquellos que aman a Dios, que amamos al Señor, nada nos hace falta. Por eso es que el Señor Jesucristo en San Mateo 6:33 dijo: mas buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás os será añadido. Hermano, a veces pronunciamos estos textos y pasamos por encimita, pero resulta que todas estas cosas tienen peso y son profundas. Cuando usted ama al Señor Jesucristo, cuando a usted no le interesa tanto lo de aquí, sino lo de allá, y ama al Señor con el corazón, Dios no deja que usted pase por necesidades. Y si en algún momento sucede, es porque esté probando su capacidad. Pero en el 99% de los casos, Dios le va a dar todo lo que usted necesite. Pero eso es cuando su corazón no está inclinado en lo que Dios me va a dar materialmente, la casa que yo le estoy pidiendo, el carro que le estoy pidiendo, la plata que le estoy pidiendo, sino cuando yo estoy pidiéndole al Señor es todos los días: Señor, ayúdeme a santificarme, Señor, necesito de su presencia, Señor, quiero ser un mejor cristiano, Señor, quiero santificar mi vida porque me interesa ser salvo. A ese cristiano Dios nunca lo desampara, pero es porque ha entendido lo que es el evangelio, se ha enamorado de Dios, ha establecido una comunión con Dios y mantiene una relación con Dios en la cual Dios siempre provee de todo lo que él necesita. Pero primero está su vida espiritual. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros entendamos que este evangelio es eterno. Que pase aquí lo que pase, se me muera mi mamá, se muera mi papá, pase lo que tenga que suceder, yo no vaya a mirar atrás, no vaya a mirar a los problemas y de pronto a juzgar a Dios, porque nosotros no estamos en posición de juzgar a Dios, sino que entendiendo que el propósito de Dios es en el reino de los cielos con nosotros, no aquí. Es que nosotros no esperamos promesas de aquí, sino que esperamos es promesas del cielo. Teniendo esa conciencia, nosotros vivamos bajo cualquier circunstancia metidos en la presencia del Señor. Que no es el pastor el que me tiene que buscar a mí, soy yo el que tengo que buscar la presencia del Señor Jesucristo. Que no es que me tienen que ver orando, yo soy el que debo de tener una buena relación con Dios y buscar la presencia del Señor. No porque me van a decir algo, sino porque amo al Señor y quiero hablar con Él. Y que la vida cristiana mía sea con Dios, no una apariencia hacia los demás, no lo que van a decir mis papás, no lo que van a decir los hermanos, no lo que va a decir el pastor,
Porque si así me convierto yo en ese cristiano, cuando estemos en esta circunstancia, nos vamos a morir espiritualmente. Pero cuando usted entiende que vamos es para el reino de los cielos, no importa que lo encierren en un hueco donde no pueda volver a culto, usted allá tiene una relación con Dios y busca que esa relación se mantenga, porque usted quiere irse con el Señor Jesucristo. Vamos a orar y digámosle al Señor que nos ayude, que los hermanitos nos mantengamos constantes en la búsqueda de la presencia del Señor, que nuestro propósito verdaderamente sea eterno y no de aquí, que nuestro deseo sea llegar a la presencia del Señor y no quedarnos aquí llenos de mercados y de cosas, porque ¿para qué eso? Eso perece. Lo importante es lo que nos ofrece el Señor, que es eterno. Soberano Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Qué bueno Señor Jesucristo que usted nos habla, pero qué bueno que nosotros entendamos el mensaje que usted nos enseña, que nosotros lo pongamos en práctica, que nosotros meditemos y pensemos en lo que usted tiene para nosotros, que son propósitos grandes, sublimes y eternos. Ayúdanos Señor Jesucristo a mantenernos fieles a usted y tener una vida espiritual como usted necesita que nosotros la tengamos. En su nombre, Rey del cielo. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos mis hermanos. Y nos seguimos viendo con la ayuda del Señor Jesucristo. Ya casi nos dejan venir a culto. Entonces ya casi nos vamos a ver físicamente reunidos acá. No la misma cantidad, pero sí vamos a poder asistir a la iglesia. Que el Señor Jesucristo los guarde.